Buenos días a todos, ¿cómo están? Le habla el ingeniero José Prada. Es un gusto para mí retomar después de mucho tiempo estos videos para el canal. He pensado que la mejor manera de hacerlo es no desarrollar tanto tema en la diapositiva y quizás enfocarnos en el live de tal manera de explicar las cosas así como uno normalmente lo hiciera. Agradecería pues de todos ustedes sus comentarios y qué tal esta nueva forma de hacer las cosas. Recuerden pues que yo me enfoco en el contenido más que en la parte de que el video se vea así pues llamativo, pues. No conozco herramientas muy sofisticadas al respecto. Entonces, para comenzar con este nuevo ciclo, esperemos poderlo mantener en el tiempo, vamos a hablar sobre lo que son normas y códigos para poder aclarar una duda que normalmente me preguntan mucho en mi blog, referente a tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿dónde dice en la NFPA 13 que debo colocar rociadores en tal situación? ¿Dónde dice en la NFPA 14 el tipo de clase de stand pipe dependiendo de la edificación? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que si vamos a hacer un diseño prescriptivo, debemos primero revisar ciertos documentos. Entonces aquí vamos a tratar de definir estos documentos y al final vamos a hacer una live para entender la metodología de la clasificación y la clasificación de las ocupaciones y la selección de los medios de protección. Entonces, esta presentación se llama normas y códigos porque se enfoca en eso. Entonces, lo primero que hay que definir antes de hablar de normas y códigos es lo que es el diseño prescriptivo y el prestacional. Entonces, el diseño prescriptivo y el prestacional, antes de definirlos, o los voy a tratar de definir en forma muy informal, el diseño prescriptivo y el prestacional comparten la fase de análisis que hay que hacer en el proceso de diseño referente a los establecimientos de los objetivos de protección y la búsqueda de estrategias de protección. Cualquier sistema que usted vaya a diseñar, cualquier sistema contra incendio que usted vaya a diseñar, debería tener más o menos estos pasos. ¿Ok? Que es el establecimiento del objetivo, luego la búsqueda de las estrategias de protección en lo que se refiere a los requerimientos funcionales y a los requerimientos de desempeño. Observemos acá que dentro de este flowchart que está acá, que está orientado a la parte prescriptiva, entonces acá en esta parte nos hablan sobre cómo son los objetivos de protección, los objetivos, y acá nos hablan sobre la protección de la vida, de la propiedad, de la continuada operación y el ambiente. Normalmente cualquier proceso de diseño, sea prescriptivo o prestacional, comienza definiendo los objetivos. Quizás si ustedes lo desean, eso depende de los comentarios que hagan en el video, podríamos dar ejemplos de cada uno de estos en un video posterior. El asunto es que cuando hablamos de diseño prescriptivo o prestacional, cuando hablamos de diseño prestacional o lo que se llama también Performance Based Design, nosotros usamos herramientas avanzadas de ingeniería para el estudio de escenarios de incendio y determinar los medios de protección adecuados. Esas herramientas normalmente son de análisis cuantitativo, que pueden incluir modelos matemáticos, ensayos, software especiales, etc. Acá mostramos un ejemplo de una ocupación donde se está haciendo una modelación de un incendio y con esto podemos determinar, entre otras cosas, la temperatura a la cual se somete la estructura para determinar si se requiere o no protección pasiva, por ejemplo. Y muchos de estos programas pueden incluir modelación de evacuación de personas y determinar los tiempos que tardan realmente en evacuar en función de la ubicación de las puertas. Y en función de esto pudiésemos determinar cuánto tiempo tarda la estructura en colapsar sin rociadores o con rociadores y determinar la necesidad de colocar rociadores automáticos. Le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de diseño prestacional, nos referimos a un diseño basado esencialmente en proponernos los objetivos que anteriormente comentamos y utilizar herramientas avanzadas para poder determinar los medios de protección. Eso es una definición simple. Quizás existe una definición más compleja, pero esta es una definición simple. El prescriptivo es el que normalmente nosotros utilizamos.
Entonces, en el diseño prescriptivo, nosotros nos enfocamos en buscar una clasificación preexistente de la ocupación, ¿ok? Y en función de eso, ver las recomendaciones de protección y luego ir a las normas correspondientes a buscar cómo se diseñan esos medios de protección. Entonces, ya en lo prescriptivo, nosotros no nos enfocamos en hacer una modelación compleja, sino simplemente buscamos en los códigos y normas aplicables en cada uno de nuestros países para encontrar esas soluciones ya hechas. Entonces lo prescriptivo es como lo que hace el médico. El médico determina a partir de unos síntomas que uno tiene, qué enfermedad tiene, y entonces le manda medicamentos. Por eso es que se llama prescriptivo, porque prescribe, el método de diseño prescribe los medios de protección en función de algo que está establecido. Entonces aquí empieza a aparecer la primera diferenciación. En el diseño prescriptivo se consultan códigos y normas y uno tiene preeminencia sobre otros. ¿De acuerdo? Ejemplos de códigos pudiesen ser en Colombia la NCR10, en Venezuela ciertas y determinadas normas venezolanas Covenin, y en Estados Unidos pudiese ser el International Building Code o pudiese ser la NFPA 101. Luego, cuando hablamos de la diferencia esencial a entender entre el código y la norma, es que el código, ¿ok? Aquí vamos a establecer la preeminencia, el código está por encima de la norma, codes está por encima de estándar. El código te dice qué hacer, ¿ok? Y la norma, cómo debes hacerlo. Entonces, cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, cómo proteger una escuela, pues no sé si esto está dentro de la diapositiva, pero se me acaba de ocurrir. Entonces, en el código correspondiente, entonces yo busco las clasificaciones de esas ocupaciones donde se incluye la escuela, y ahí yo voy a conseguir las recomendaciones de protección. Entonces me puede decir que puedo requerir rociadores automáticos, por ejemplo, en cuyo caso yo debería consultar aquí en Latinoamérica, pudiesen haber países que tienen sus propias normas de rociadores, como Colombia, por ejemplo, y pudiese también requerirme que debe llevar detección y alarma esa ocupación bajo ciertas características, bajo ciertas regulaciones, en cuyo caso debería buscar la norma NFPA 72. Hay otros códigos locales o decretos locales en cada país que pudiesen solicitarle diferentes cosas y eventualmente recomendarle diferentes normas. Por ejemplo, aunque esto es algo que he leído y que no sé cuándo será, en Colombia probablemente la nueva NSR, que va a ser la NSR 2022 o algo así, permite el diseño de sistemas de alarmas con la la EN54, que es la norma europea de detección y alarma, por ejemplo. Entonces, pudiésemos tener en el futuro en Colombia la posibilidad de diseñar alarmas con la 72, de la NFPA 72 o con la EN54. Entonces, repasemos acá la diferencia. Entonces, tenemos un código que te dice qué hacer. Entonces, en el código existe una metodología de clasificación de las ocupaciones y luego ellas te van a referir a las diferentes normas que deberías usar para los diseños. Entonces, aquí nos adelantamos y afirmamos. En la NFPA 13, la 72 o similares, no te van a decir dónde debes instalar los sistemas, que ahí se indican cómo se diseñan e instalan. Ahí solamente te van a decir que, dependiendo del código, la autoridad competente, etc., los sistemas tales se diseñan de esta manera. Quien indica qué hacer es el código. ¿Ok? Y entonces, cuando tú revisas los códigos, te das cuenta de cuáles son sus propósitos. Entonces, hay varios tipos de código. No hay varios tipos de código. Sí hay varios tipos de código. Hay varios códigos que pueden servir de consulta. Cuando en Latinoamérica nuestros códigos locales tienen muchas deficiencias o la ocupación que estamos evaluando no está dentro de nuestros códigos, nosotros solemos consultar las NFPAs. Pero hay otros códigos aparte de la NFPA, por lo menos desde el Building Council, que es el International Building Code. La norma NFPA 101, en función de su clasificación dentro de los códigos, es una norma de seguridad humana.
y pudiesen haber también normas de consulta que pudiesen estar enfocadas a otro objetivo de protección dependiendo de cómo han sido definidos. Entonces, por ejemplo, si nuestro objetivo de protección es vida, pues la NFPA 101 es una buena referencia. Si es vida y propiedad, la NFPA 1 sería una buena referencia. Si es vida y propiedad, también el IBC sería una buena referencia. ¿Cuál usar? Pues no existe una clara determinación en nuestros códigos locales de usar estos códigos. Entonces, simplemente en ausencia de referencias de protección en nuestros códigos, pudiésemos utilizar códigos alternos y presentárselos a la autoridad competente. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, el propósito de la NFPA 101 es proveer los requisitos mínimos con la debida consideración a la función para el diseño, funcionamiento y mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de la vida humana contra el fuego. Entonces, el enfoque de la NFPA 101 debe estar obviamente orientado a tener un objetivo de protección de vidas. La NFPA 101 no se va a enfocar en la protección de bienes como tal. Entonces, todas las recomendaciones de fabricación, estructuras, acabado y medios de escape, junto con los medios de protección, están enfocados a favorecer la evacuación segura de las personas. Y por ello, vamos a encontrar en algunos casos en la NFPA 101, bajo este enfoque que acabo de mencionar, que hay algunas ocupaciones que normalmente creemos que deberían llevar un cierto tipo de medio de protección contra incendio, de extinción o detección, y no lo exige, porque las características de la ocupación pues permiten la evacuación segura sin ellos. Un ejemplo pudiesen ser los almacenes, las bodegas, los galpones de almacenamiento, los warehouses, ¿ok? Que requieren ser muy grandes para requerir, por ejemplo, rociadores o sistemas de alarma, en contraposición con algunos códigos locales que a partir de un área muy pequeña pudiesen requerirlos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esta NFPA 101 es un código, te dice qué hacer, no el cómo hacerlo. El NFPA 1 también es un código, es el código de incendios. ¿Ok? Y el propósito de este código, fíjense ustedes, que su finalidad es prescribir los requisitos mínimos necesarios para establecer un nivel razonable de seguridad contra incendios y de vida y protección de la propiedad. Fíjense ustedes que aquí el objetivo es más amplio que el de la NFPA 101. La NFPA 101 se enfoca en protección de vidas, la NFPA 1 se enfoca en protección de vida y de propiedad. Por ende, si nosotros en nuestro diseño como objetivo vamos a incluir protección de vida y de propiedad, entonces deberíamos consultar la 101 y también la NFPA 1 en caso de que no tengamos pues claridad de cuáles son los medios de protección que debemos integrar. Okay. Una vez establecido un requerimiento de protección por parte del código, que ya vimos, hay varios, por ejemplo, rociadores automáticos, el código 101 le dice ponga rociadores en esta ocupación, o el NFPA 1 le dice ponga rociadores en esta ocupación, o el IBC, el International Building Code, le dice coloque rociadores en esto. Entonces, se debe consultar la norma correspondiente. Regularmente la norma correspondiente está indicada en el mismo código. Entonces, por ejemplo, si buscamos vamos a instalar rociadores o diseñar rociadores y nos dice diseñe rociadores de acuerdo a la NFPA 13, entonces la NFPA 13 es clara en su alcance. Fíjense ustedes que esta norma debe establecer o establece, eso depende de la traducción, los requisitos mínimos para el diseño e instalación de sistemas de rociadores de incendio automático y de sistemas de rociadores para protección contra exposiciones comprendidos en esta norma. En inglés, standard. Entonces, acá no habla del establecimiento de los medios de protección donde debe llevar rociadores en una determinada ocupación. Habla de cómo se deben diseñar e instalar esos rociadores automáticos. Y un caso similar aplica para otras normas. ¿Okay? Acá, como repaso, el código no dice cómo diseñar los sistemas que éste prescribe, como las normas no indican dónde usar los sistemas que con ésta se diseñan. Digamos entonces que esta es como la oración que debemos aprendernos, como les digo en muchos otros videos, que deben imprimir y ponerle un cuadrito en su oficina. Entonces, el código no dice cómo diseñar los sistemas que éste prescribe. O sea, no le va a decir cómo se diseñan los sistemas de rociadores, los sistemas de alarma, cómo se debe hacer la protección pasiva, no. Como tampoco las normas no indican dónde usar los sistemas que con este se diseñan.
Aquí hay otro ejemplo de un código que se puede consultar para establecer los medios de protección, que es el Código Internacional de Construcción, el International Building Code o el IBC. Fíjense ustedes que el propósito o intención del código IBC es establecer los requisitos mínimos para proporcionar un nivel razonable de seguridad, salud pública y bienestar general a través de estructuras, resistencia, medios de salida, instalaciones, estabilidad, saneamiento, luz, ventilación, etc. ¿Okay? Y hablan de seguridad para la vida y la propiedad contra incendios, explosiones y otros peligros. Pero fíjense ustedes que si evaluamos la intención de este código, el propósito es, en esencia, establecer los requisitos mínimos para proporcionar un nivel razonable de seguridad, salud pública y bienestar, ¿ok? Seguridad para la vida, eso quiere hablar, obviamente, de la seguridad dentro del edificio en caso de un incendio y la propiedad contra incendios, es decir, seguridad de vida y propiedad contra incendios. Entonces, este código también está enfocado a dar recomendaciones enfocadas a seguridad de vida y propiedad contra incendio, aparte de otras cosas, pues que no es de nuestro interés, ¿no? ¿Ok? Como también garantizar un nivel razonable de seguridad a los bomberos y al personal de emergencia durante operaciones de emergencia. Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿cuál manda sobre quién? Pues en Estados Unidos eso está claro. En Estados Unidos, cada estado tiene su propio código de incendio, su Fire Code o su Building, su State Building Code, y establece la preeminencia. En nuestros casos, que esto no está regulado, estos solamente son elementos de consulta, son libros, bibliografía de consulta, que nosotros vamos a utilizar para establecer esos medios de protección cuando nuestros códigos no son claros al respecto. Porque, ¿qué sucede? Y aquí abro otro paréntesis de lo que es, digamos, la ley cero de las normas. La ley cero de las normas es que las normas no lo dicen todo, ¿ok? No son oráculos, y al no ser oráculos son guías de diseño. El hecho de que una ocupación no esté claramente especificada en un código y que dentro de un código no exista una norma, no exista una clasificación y una norma para aplicar un medio de protección para una determinada ocupación, no implica que no se debe proteger o que no se va a proteger. ¿Ok? Entonces, aquí está la clasificación básica de los tipos de código. ¿Ok? Tenemos primero los tipos esenciales de código, son los códigos de vida o seguridad humana, que prescriben, fíjense ustedes la parte del término prescribir, prescriben, indican, en forma de receta de cocina, de receta de médico, los requisitos mínimos de construcción y medios de escape para garantizar la vida en caso de un incendio. ¿Ok? Ejemplo, la NFPA 101. Los códigos de incendio prescriben requisitos mínimos de seguridad contra incendio para la protección de vidas y bienes. Y los códigos de construcción prescriben requisitos mínimos de fabricación de las edificaciones, resistencia al fuego, etc., para hacerlas seguras para los ocupantes y los bomberos. Observemos que nuestros códigos locales pudiesen ser o estar dentro de una de estas clasificaciones, código de vida, incendio, construcción, o ser una mezcla eventualmente buena de una mezcla de estos tres. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el caso colombiano, la NSR 10 es una norma de construcción que al final tiene recomendaciones de protección contra incendios, entonces se convertiría algo así como un código de construcción y vida, ¿ok? Y eventualmente de incendios. Entonces contiene las tres cosas, pero dentro de su declaración de objetivos, esperemos poderlas alcanzar a ver, eso es lo malo de los Alive, el enfoque es el de la seguridad de vida y la seguridad de los bomberos en el caso de que se requiera. Entonces, ¿cómo justificamos nosotros un sistema contra incendio? Entonces, la necesidad de un sistema contra incendio se deriva de los objetivos principales para los cuales se diseñan e instalan. Por eso es que cuando me preguntan, mire, pero es que yo no consigo cómo si debo proteger con rociadores, y entonces te hacen una descripción del área, y esa área o no la encontró en ningún código o en el código local, o simplemente le dio pereza y simplemente preguntan para que uno le responda, que no está mal porque eso, digamos, forma parte de mi función social dentro del área de protección contra incendios en Latinoamérica, ayudar a las personas a encontrar soluciones. Entonces, la necesidad de un sistema contra incendios se deriva de los objetivos principales para los cuales se diseñan, que es lo que mencionábamos al principio. Todos los mecanismos de diseño de sistemas contra incendios se enfocan preliminarmente en establecer los objetivos de protección. Si usted no tiene claros los objetivos de protección, entonces tampoco va a tener claro
o cuáles son los códigos que debe consultar, o cuál es el enfoque por el cual va usted a instalar un sistema determinado. ¿Ok? Por ejemplo, los sistemas de rociadores normalmente se utilizan para el punto de vista de seguridad de vidas, para esto que voy a decir, pues una conclusión simplista, garantizar estabilidad estructural, ¿okay? Evitando que se propague el fuego y que se alcancen temperaturas que puedan ser dañinas a los miembros estructurales de la edificación, y minimizar la producción de humo, que está demostrado. Por lo tanto, el proceso de evacuación se puede hacer más seguro, aunque se extienda en el tiempo. ¿Okay? Lo ideal es que la evacuación sea lo más rápido posible, pero si por razones particulares de la edificación esto no se logra, entonces colocando rociadores automáticos podemos aumentar las longitudes, por ejemplo, de las vías de escape, porque estamos garantizando una extensión de la vida estructural del edificio. ¿Ok? Entonces, si su enfoque es ese, pues entonces usted, si una ocupación solamente hay 4 ocupantes en 5.000 metros cuadrados, pues usted no necesita rociadores para evacuar 5 ocupantes en un área que es despejada, por ejemplo. Pero si tiene, por ejemplo, esos mismos 5.000 metros cuadrados en una oficina de 5 pisos, 1.000 metros por piso, es probable que se le complique la evacuación en un tiempo determinado y que los rociadores sean una ayuda. Entonces, fíjense ustedes, si tienen claro el objetivo, entonces también van a tener claro la selección del medio de protección. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, tenemos que tener claro que los objetivos que están planteados clásicamente en el manual de la NFPA, en el manual de la SFPE, o por ejemplo, los objetivos de protección que están claramente aceptados entre nosotros los diseñadores, son los siguientes. El primero, la vida, la protección de la vida, no solamente de los ocupantes, sino también de los bomberos o el personal de emergencia, que normalmente los bomberos llegan en un momento tardío del incendio, o el personal de emergencia que se tienen que quedar aún después que hayan evacuado las personas que estaban dentro de la ocupación. El otro objetivo es la protección de bienes, minimizar la pérdida. Es decir, si tenemos un almacenamiento que debe valer una cierta cantidad de dinero en almacenamiento, evitar que se pierda el 100% de la mercancía, limitar la pérdida a un porcentaje, 5 o 10%. ¿Ok? Y evitar, por ejemplo, perder la bodega. Porque la bodega tiene un valor intrínseco que usted me dice, pero eso se puede pagar con un seguro. Sí, pero tiene que igualmente construir la bodega nuevamente o buscar otra en arriendo. ¿Ok? Y la mercancía que tiene usted ahí la perdió, su stock, y es un stock que vale plata porque ya estaba para la venta. Entonces, la protección de bienes tiene un enfoque ligeramente diferente al de la vida, y eso a veces genera ciertos roces entre los diseñadores, que normalmente diseñan por códigos y normas orientadas a la protección de vida. Cuando uno trabaja con aseguradoras, pues, o con empresas cuyos sistemas están siendo solicitados por la aseguradora, el enfoque es un poquito diferente. Eso también lo podemos hablar de repente en una charla abierta y discutirlo. Entonces, otro objetivo de protección es la protección contra el lucro cesante, que tiene que ver con lo que anteriormente le estaba diciendo. Por ejemplo, si usted tiene una fábrica que tiene unas máquinas, un galpón, una bodega, un warehouse, donde tiene unas máquinas y tiene un almacenamiento. Entonces, si tiene un incendio en unas máquinas y esas máquinas se pierden el 100% durante un incendio por ausencia de rociadores, entonces usted ahí va a perder los bienes, ¿ok? Pero también va a estar fuera de operación durante algunos meses, entonces esas máquinas le producían 10 millones de dólares mensuales, y si tiene que reponerlas y tarda 6 meses en reponerlas, son 6 millones de dólares más lo que pierde por los bienes en sí mismos. Entonces, es un objetivo de protección, y entonces en ese objetivo de protección, el enfoque tanto de los medios de protección como de la interacción entre ellos es diferente a si solo va a proteger bienes o a si solo va a proteger vidas. Porque si solo va a proteger vidas, pues lo que necesita garantizar es que la gente evacúe y pues que todo se queme, no me importa más nada. Pero si mis objetivos son bienes y o lucro cesante, yo debo garantizar es que no se pierdan los bienes o que la pérdida sea mínima y que el tiempo de vuelta a trabajar sea el menor tiempo posible. Entonces, si tengo por decir algo, mis máquinas son unas impresoras flexográficas y tengo un almacenamiento de producto terminado, unos rollos de etiquetas, entonces debo colocar, por ejemplo, es un ejemplo, no es que es obligatorio,
una protección local dentro de la máquina para minimizar la pérdida. Tengo 10 máquinas, entonces no puedo permitir que un incendio de una máquina se propague a las otras 10 máquinas, porque entonces el lucro cesante no sería de una, sino de 10 máquinas. Entonces tendría que tener una protección local de cada una de las máquinas y luego una protección general de la bodega para controlar las pérdidas que pudiesen generarse dentro de los almacenamientos. ¿De acuerdo? No necesariamente una protección enfocada en bienes y lucro cesante responde a un objetivo de protección de vidas, y eso tiene que tenerlo claro el diseñador, y no es un tema de ser inhumano, sino de cómo se definen los objetivos. Espero que esté siendo claro en esto. Si no, me puede escribir un correo a mi cuenta de correo, que es jose.prada@joseprada.com, y yo le puedo explicar, como también en los comentarios del video. También otro objetivo es el daño al ambiente, es decir, cuánto daño al ambiente puedo producir que se incendie eso que está ahí. Cómo minimizo el impacto en el ambiente por producción de humos, por rotura de recipientes que puedan arrojar residuos tóxicos a los ríos. ¿Cómo puede afectar ese incendio al ambiente? Entonces, si mi objetivo de protección es ambiental, tengo que tener en consideración muchas otras cosas en el diseño. Entonces, pudiese tener que utilizar, por ejemplo, para proteger un almacén de una bodega de inflamables, me veo obligado a utilizar espumas que no sean dañinas para el ambiente, por ejemplo. Si debo mitigar la producción de humo porque alrededor hay unas viviendas, entonces también tengo que enfocarme en eso. Entonces, fíjense ustedes cómo van apareciendo los diferentes objetivos y cómo los enfoques de diseños pueden variar. Y el otro es la preservación del acervo histórico. Entonces, si por ejemplo su diseño se basa en los documentos que están dentro del Museo Nacional de Historia del país X, el enfoque de protección es diferente al que si usted tuviese ahí almacenado un archivo muerto. ¿Okay? Y obviamente pudiesen que en algunos casos la combinación de objetivos haga que el sistema sea mucho más complejo y que un requerimiento en especial para un objetivo no sirva para el otro, y entonces debe hacer una intersección o una combinación de medios de protección o estrategias. Entonces, cuando nosotros establecemos el objetivo, los códigos y fuentes de información para ese desarrollo de ese diseño van a depender de los códigos correspondientes. Entonces, si mi objetivo es vida, entonces debería consultar códigos de vida, NFPA 101, por ejemplo, ¿okay? Y códigos de incendio. Si el objetivo es bienes, es probable que sea la aseguradora la que esté interesada, ¿okay? En el medio de protección y no el Estado. ¿Okay? Y entonces acá pudiésemos buscar códigos de construcción y de incendios. ¿Okay? Igualmente, el lucro cesante está asociado a pérdidas producto de que se detuvo la producción, entonces ahí la gente interesada es la aseguradora. Y aquí mismo pudiésemos aplicar también códigos de incendio o códigos de fuego. La protección al ambiente, quienes están interesados en eso serían el gobierno. Entonces es probable que no existan unos códigos claros al respecto, sino que haya que consultar otros códigos o decretos. Igualmente pasa cuando nuestro objetivo es la historia o la preservación de la historia. Entonces, en todos estos casos, los objetivos bien definidos nos van a dar la primera orientación a qué códigos vamos a utilizar. Y después que consultamos los códigos es que vamos a buscar las normas. Otra fuente de determinación de los medios de protección son análisis, ¿okay? De consecuencias, ¿okay? Que nosotros hacemos en función de cuantificar las pérdidas y establecer cuáles son los medios de protección costo eficiente que se requieren. Entonces, en función de ciertas herramientas de cálculo y ciertos análisis de probabilidad de ocurrencia y consecuencia de ciertos eventos, nosotros establecemos cuáles deberían ser los medios de protección y sus características. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis, monetizamos las pérdidas y vamos a determinar si se requiere o no un sistema contra incendio. Entonces, ¿qué sucede? Esta es otra fuente de discusión, porque entonces, desde el punto de vista del proceso, yo pudiese a lo mejor perder este tanque, es un ejemplo, pero eso lo tolera la planta, pero no lo tolera el gobierno. Entonces tenemos que buscar qué propone el gobierno en sus códigos para la protección del tanque. Recordemos que esto es simplemente un análisis sencillo, esto no es un análisis profundo de las cosas que se pueden hacer.
Entonces, a continuación, vamos a hacer un live stream donde vamos a mostrar algunos códigos y normas, no, solamente los códigos, algunos códigos y ver la metodología de clasificación de las ocupaciones, sabiendo ya cuáles son los objetivos que persigue cada código. ¿Ok? Es decir, eso ya está predefinido, ya lo vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a ir a ver nuestro lector de PDF. Entonces, aquí estamos y estoy mostrando lo que es el International Building Code. Este es el 2018. Lo que hablemos aquí pues es extrapolable a otras versiones más nuevas. Y uso este porque también tengo a mano lo que es el International Building Codes, pero el ilustrado, que es bien interesante porque me da ciertos resúmenes e indicaciones adicionales que no aparecen en el código normal. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros estamos trabajando en nuestro diseño, nuestro sistema de protección, y nuestro código local no me ofrece una clasificación de la ocupación, entonces yo pudiese utilizar el Industrial Building Code como referencia para proponerle a la autoridad competente de mi país las opciones de protección, siempre y cuando acá nuestros objetivos sean cuáles. Repitamos, seguridad y protección de vidas, seguridad de vidas, protección de bienes, o sea, del edificio, y eventual seguridad para el staff de seguridad y bomberos. Entonces, todos los códigos tienen una sección referida a la clasificación de las ocupaciones. Y en el caso del IBC es el capítulo 3. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 3 me hablan sobre la clasificación de las ocupaciones. Entonces, si vamos acá al capítulo 3, que me hablan sobre la clasificación de las ocupaciones y designación de uso, nos explican que hay unas clasificaciones básicas y unos subgrupos. Entonces está el grupo A, que es la de lugares de reunión, el grupo B, que es el de negocios, el grupo E, que es educacional, el grupo F, que es el de industrial y de fábrica, el high hazard, que es el de riesgos altos, y así sucesivamente. Y cada uno de estos puede tener diferentes subclasificaciones. En cambio, en el caso del grupo A, assembly o lugares de reunión, está el A1, el A2, el A3, el A4. ¿Okay? En el caso de almacenamiento, está el grupo S, storage, almacenamiento, S1, S2 y así sucesivamente. Entonces, en cada una de las secciones me explican qué es un grupo. En este caso, por ejemplo, grupo A, ¿ok? Es una ocupación que incluye, entre otras, el uso del edificio y la estructura o una porción de este, ¿ok? Para mantener personas para propósitos tales como funciones religiosas o sociales, recreación, consumo de alimentos o bebidas o esperar transporte. Y aquí me aparecen las otras subclasificaciones, ¿ok? Igualmente para cada una de las otras clasificaciones por grupos. Una vez que yo he definido a qué grupo pertenece mi ocupación, entonces en el código IBC debo buscar el capítulo 9. Y en el capítulo 9 me hablan de cuáles son los medios de protección o las recomendaciones de los medios de protección dependiendo de cada uno de los sistemas generalmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos interesados, este ejercicio lo pueden hacer para otros en rociadores automáticos, entonces acá me deben dar las recomendaciones para rociadores automáticos. Aquí está sección 903, nos hablan de que, los sistemas de rociador automático deben cumplir con esta sección y nos hablan de posible protección alternativa, ¿okay? Que cumplen con 904, se permiten en vez de rociador automático. Sin embargo, tiene que requerirse que sea aprobado por la autoridad competente y tiene unas limitaciones, que son las licencias. Es decir, todas aquellas licencias que te da usar rociadores no necesariamente te las da utilizar métodos alternativos. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que para el grupo A, aquí hay aquí ya hay un requerimiento, pero hay una cosa bien interesante, que es una de las puntos de discusión siempre, ¿dónde debo instalar los sistemas de rociadores, por ejemplo? Fíjense ustedes que si están usando el código IBC, él es claro donde dice que dónde es requerido. Los sistemas de rociadores en nuevos edificios y estructuras deben ser provistos en las ubicaciones descritas en la sección 90321 a la 90322. ¿Cuáles son esas? Estas donde nos dicen, dependiendo de la ocupación, dónde debo ir
donde debo instalar rociadores automáticos, más otras consideraciones que no vamos a leer acá. Entonces, si vamos al grupo A, que es Assembly, rápidamente, aquí me dice que el grupo A, aquí dice, un sistema de rociador automático debe ser provisto a través, throughout, de los edificios o porciones de estas usadas como grupo A, como se establece en esta sección. Entonces, por ejemplo, para el grupo A1, ¿cuál es el grupo A1? El grupo A1 hay que revisarlo nuevamente acá en las clasificaciones. Nos dicen que debe requerirse proveer a través de todos los niveles conteniendo ocupaciones grupo A1, ¿ok? Cuando alguna de estas condiciones existen. El área de incendio excede 1115 metros cuadrados, el área de incendio con una ocupación de personas es de 300 o más, o el área de incendio está ubicado en un piso diferente que el nivel de descarga de la salida. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de los grupos de clasificación existen unos requerimientos de protección con rociadores. Y en el código te dice si debe ser a través de todo el edificio, a través de todo un nivel, a través de toda un área de incendios. Y aplica para cada uno de los grupos que están definidos en el IBC. En este caso, por ejemplo, F de Factories, ¿verdad? Industrial. Entonces me dice que una empresa, un factory, ¿ok? Dependiendo de las subclasificaciones, aquí nos dicen que se requieren rociadores automáticos en los establecimientos grupo 1, donde el área de incendio excede 1115 metros cuadrados, ¿ok? Donde existe más de 3 niveles por encima del nivel de acceso del primer nivel, el grade level, etcétera, etcétera. ¿Okay? Yo lo que estoy explicándole es la metodología. Si quieren podemos hacer ejercicios específicos. Ustedes me anotan ahí en los comentarios del video. Vamos a hacer un ejercicio específico de esto, de esto, de esto. Y lo buscamos y hacemos los ejercicios específicos. Lo interesante del código ilustrado es que, por ejemplo, tiene las mismas áreas, los mismos capítulos, etcétera. Pero se enfoca en unos comentarios complementarios. Entonces, por ejemplo, acá, si yo busco, por ejemplo, la parte del capítulo 9, lo referente Automatic Sprinkler System, aquí me dice más o menos dónde se deben usar, cuáles son los requerimientos, cuáles son las diferencias entre los tipos de protección, y agregan unas tablitas simplificantes donde me dicen que dependiendo del tipo de grupo, ¿ok? Cómo se requiere que el sistema de rociadores sea. Si en todo el edificio, en todo un nivel, en toda la ocupación, en una determinada área, en un determinado cuarto. Entonces, fíjense ustedes que acá, dependiendo del grupo, aquí me establece. Fíjense que aquí me dice que para storage requieren todo el edificio, por ejemplo. ¿Ok? Por mostrar un ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, en educacional, me hablan solamente de una área de incendio. Entonces, estas cosas debemos revisarlas en el código, pero lo interesante del código ilustrado es que me orienta rápidamente y después puedo ir al código y ver cuáles son los requerimientos específicos. Similar, por ejemplo, para Standpipe, sección 905, aquí ellos me hablan de dónde son los requerimientos y aquí me dicen cuáles son los tipos de ocupación que requieren determinadas clases, clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, por ejemplo, aquí dice que para grupos A, assemblies, que no tengan rociadores y que superen una carga de 1000 personas, el sistema debe ser un sistema de Standpipe clase 1, por poner un ejemplo. ¿Okay? Otro código que se puede usar es la NFPA 101 y ya sabemos que eso es un código de vida solamente. Entonces, de igual manera, la metodología de clasificación es la misma. ¿Ok? Las clasificaciones de las ocupaciones están en la sección 6, clasificación de las ocupaciones. Y aquí me dice cómo son las ocupaciones dependiendo del uso. Algunos ejemplos, 612, ocupaciones de lugares de reunión, educacional, daycare, healthcare, correccionales, residenciales, 618, etc. Y los requerimientos de protección se consiguen en cada uno de los capítulos referenciados para una determinada ocupación. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con mercantil, entonces mercantil, que es la sección 61.10, me dice, vaya a los capítulos 36 y 37. En el caso del capítulo 36, para mercantil, entonces 36 es para mercantiles nuevos y 37 para existentes.
Entonces, si vamos acá, 36, New Mercantile Occupancies, aquí tenemos los requerimientos de protección que incluyen la protección no solamente contra incendios. Y en la sección 36.3, fíjense ustedes que en esta sección, capítulo punto 3, siempre va a aparecer la parte de protección. Observemos acá, por ejemplo. ¿Sí? Observemos acá, por ejemplo. Entonces, en este capítulo 36, en la sección punto 3, es decir, 36.3, aparece Protection. Capítulo 37, entonces en 37.3 debería aparecer Protection. ¿Ok? Si vamos a trabajar con el capítulo 38, en 38.3 debería aparecer Protection. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, si vamos a trabajar acá con la protección para nuevas ocupaciones mercantiles, en la sección 36.3 nos hablan de algunos tipos de protección. No directamente, inmediatamente detección de incendios, extinción de incendios. ¿Ok? Si vamos a la sección capítulo punto 3.4, aparece la sección de detección, alarma y comunicación, sistemas de comunicación. Entonces, por ejemplo, para este caso de mercantil, ¿no? Sí, mercantil, nos hablan de cuáles deben ser los requerimientos del edificio para que se pueda colocar o se deba colocar obligatoriamente un sistema de detección. ¿Ok? Entonces, aquí nos hablan de que los ocupaciones mercantiles clase A, habría que buscar esa subclasificación en el capítulo correspondiente, deben ser provistos con un sistema de alarma de incendio de acuerdo con la sección 9.6. La sección 9.6 de la 101 la que me explica cómo pueden o deben ser los sistemas de detección. Y aquí me explican cómo debe ser la iniciación, que no necesariamente en todos los casos es iniciación automática como muchas personas creen. Aquí te dan 3 opciones que son muy comunes en la 101. Y la parte de rociadores se debe conseguir en la sección de sistemas de extinción. ¿Ok? Sistemas de extinción. Requerimiento de extinción. ¿Ok? En algunos casos te referencian a la sección 9.8 o en otros casos simplemente te dicen dentro de ahí cuál es el requerimiento. Entonces aquí en la sección 3.6, 3.5 me dicen cuáles son los requerimientos de extinción. Entonces me dicen que las ocupaciones mercantiles deben ser protegidas con un sistema aprobado, supervisado de rociadores automáticos cuando en estas específicas ubicaciones. Entonces me da un ejemplo. En todas las ocupaciones mercantiles de 3 o más niveles de altura, ¿ok? O a través de cualquier ocupación mercantil que exceda 1115 metros cuadrados de área bruta, etc. Y eso aplica para todas las ocupaciones que estén contenidas en la NFPA 101. Hay ocupaciones que no van a aparecer aquí. Una refinería no va a aparecer aquí, como tampoco en la IBC. Una determinada ocupación muy rara no va a aparecer aquí. Acá se manejan son ocupaciones comunes. Siguiendo con la misma metodología, entonces aparece la NSR10. La NSR10 es la norma sismo resistente colombiana. ¿Ok? Entonces, bajo la misma filosofía vamos a tener unas clasificaciones de las ocupaciones, que en este caso están en el capítulo K2, ¿ok? De la NSR10, una clasificación de las ocupaciones, con una explicación de qué es cada una. Entonces, si por ejemplo estamos buscando almacenamiento es la sección K22. Entonces, el grupo de almacenamiento nos dice, nos definen el tipo de almacenamiento, nos definen las características de la ocupación para que entre en la categoría de almacenamiento. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, de cuál es la definición. Un grupo de ocupación de almacenamiento se clasifica en la edificación de espacios utilizados como el almacenamiento de mercancías, cargas o bienes en general, a menos que se clasifiquen como ocupación de alta peligrosidad, que pertenece a la sección K29. Y en esta clasificación de la NSR10, el almacenamiento entra en 2 categorías, riesgo moderado y riesgo bajo, porque si es riesgo alto, entra dentro de una clasificación general que es la de ocupaciones P o de alta peligrosidad. Entonces, si yo tengo un subgrupo que cumple con estas condiciones, se considera subgrupo de ocupación de almacenamiento de riesgo moderado, y si hay un subgrupo que entra en estas características, sería de almacenamiento de riesgo bajo. Entonces, manteniendo esto como ejemplo para
terminar de desarrollar la metodología y finalizar el video, fíjense ustedes que aquí hay dos opciones, moderado a 1 y riesgo bajo a 2. Si por ejemplo nosotros tenemos un estacionamiento, entra en moderado a 1. Si estamos almacenando papel, moderado a 1. Pero si estamos almacenando vidrio, es bajo a 2. Y en función de eso hay los capítulos subsiguientes donde me dicen en el capítulo J4 cuáles son los requerimientos de detección de incendio y alarma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un almacenamiento A2, es diferente el requerimiento que para el requerimiento para A1. Si buscamos aquí rápidamente el requerimiento de detección para almacenamientos, fíjense ustedes que para grupo de almacenamiento, las edificaciones que se clasifiquen en el grupo de ocupación A, almacenamiento, debe estar protegida por un sistema de detección alarma de incendio diseñado tomando como referencia la NFPA 72. Pero no me dice más nada, no me dice cómo es el tipo de inicio, no me dice cómo es el tipo de notificación, y la NFPA 72 tampoco te dice cómo se deben diseñar los sistemas. Entonces ahí entras en un bucle. Entonces lo que hace uno normalmente es, en este caso particular, buscar las recomendaciones de protección que pudiesen haber en la NFPA 101 o en el IBC para el diseño de la NFPA, para el diseño del sistema de detección, y después ir a la NFPA 72 y diseñarlo en consecuencia. ¿Okay? Igualmente, en la sección de protección contra incendios, extinción de incendios, acá me establecen cuáles son los requerimientos que debe cumplir la ocupación para que tenga ciertos determinados medios de extinción. Entonces, en general, en la NSR10 vamos a tener la extinción por rociadores automáticos, las tomas fijas para bomberos, que son los standpipe, y los extintores portátiles. Entonces, manteniendo la idea de los rociadores, fíjense ustedes que acá me van a pedir rociadores en qué caso. En la totalidad de los edificios con más de 3 pisos o más de 9 metros de altura, muy parecido a lo que aparece en la 101, si no mal recuerdo de lo que hemos hablado. Donde el grupo de ocupación donde el grupo de ocupación sea A1, almacenamiento de riesgo moderado. En la totalidad de los edificios con áreas no separadas, mayores a 1000 metros, de su grupo de ocupación A1. Y así sucesivamente. Si usted lee con detenimiento esto, se va a dar cuenta, ¿ok?, que la única manera que en un edificio usado para almacenamiento de riesgo bajo A2 requiera rociadores es que el almacenamiento sea de acceso público, ¿ok?, o que sea de gran altura, en cuyo caso, si tienen un almacenamiento de vidrios, por ejemplo, o cualquier otro que aparece en la definición de riesgo bajo que ya vimos, no importa el área, si no es de acceso público o no es de un edificio de gran altura, no requiere rociadores. ¿Se dan cuenta cómo la diferencia entre los códigos y cómo se busca la aplicación? No es la NFPA 13 no dice dónde va eso, la NTC 2301 tampoco. Si tuviésemos un almacenamiento, por ejemplo, un parqueadero, fíjense ustedes esto, ¿no? Si yo tuviese un parqueadero, vamos a volver aquí rápidamente a la definición de cada uno de ellos. Esto para finalizar. Si yo tuviese un parqueadero, aquí tengo grupo de ocupación almacenamiento A. Si yo tuviese un parqueadero, que es la clasificación de su grupo de ocupación de almacenamiento de riesgo moderado A1. Si yo tengo un parqueadero, un estacionamiento de 5 niveles, cada nivel de 100 metros cuadrados, ojo con el ejercicio, un parqueadero de 5 niveles, cada uno de 100 metros cuadrados, ¿ok? ¿Lo tienen en la mente? Listo. Y tengo un almacenamiento de productos alimenticios. Fíjense ustedes que yo pudiese tener un almacenamiento como de ¿qué? De un centro de distribución de productos alimenticios, que no incluyan algunos de estos productos que están mencionados acá, como por ejemplo azúcares, tabaco, cigarrillos, granos. Póngale que yo tengo un almacenamiento solamente de comida congelada, una bodega de 5000 metros cuadrados de comida congelada, que no me aparece acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque el producto alimenticio puede ser 5000 metros cuadrados detallado destinado solamente a almacenamiento de congelado, lo que usted quiera, congelado, producto alimenticio congelado, 5000 metros cuadrados. Y en el otro ejercicio mental tengo un parqueadero de 5 niveles de 100 metros cuadrados cada uno, ¿ok? Entonces, si voy yo a los requerimientos de
extinción contra incendios. ¿Qué pasa con mi parqueadero de 5 niveles, 100 metros cuadrados por cada uno? Como es A1, ¿ok? Y la altura es mayor a 9 metros, póngale que cada entrepiso mide 3 metros, 3 por 5, 15. En la totalidad de esos edificios de 3 pisos o más requiero rociadores. Es decir, en ese parqueadero que tengo 5 pisos de 100 metros cuadrados cada uno, 500 metros cuadrados de área total, requeriría colocar rociadores automáticos. Pero en mi almacenamiento de comida congelada, que es A2, salvo que sea de acceso público, no requiere rociadores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un CDI privado que solamente entran los camioneros a sacar y meter mercancía y 4 o 5 empleados, esos 5.000 metros cuadrados de almacenamiento no requieren rociadores por NSR 10. Entonces, fíjense ustedes lo importante de meterse en las definiciones para poder tener clara la protección prescriptiva. Entonces, esta es la esencia del asunto, ¿no? Entonces, espero pues que esto le haya sido de utilidad. Vamos a hacer el cierre de la presentación. Y que sea de utilidad la información descrita acá. Lo único que le pido que compartan este video en sus redes sociales, en el Facebook, no sé, entre los amigos, en su grupo, si le pareció útil, que se suscriba, active las notificaciones y todas esas cosas que usted sabe hacer mejor que yo en las redes sociales. Y si tienen otros temas que quieran discutir, por favor escriban ahí en los comentarios, que con mucho gusto lo desarrollamos. Entonces, que pasen buenos días, tardes o noches en cualquier país que me estén escuchando. Hasta luego.